Buenas tardes, buenos días, si os estáis conectando desde Latinoamérica, desde Colombia, desde Ecuador, Perú, México y otros tantos países donde la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, pues tenemos muchos alumnos en nuestros diferentes títulos. Me presento, mi nombre es Juan José Nombela, soy el coordinador académico del máster de la maestría en Seguridad Informática o Ciberseguridad de UNIR, una maestría con 13 ediciones ya, con más de 600 egresados en estos últimos 6 años, con 2 ediciones al año, y que pretende, y de hecho creemos que lo conseguimos año a año, cubrir las necesidades del mercado de profesionales debidamente formados en el ámbito de la ciberseguridad, en diferentes disciplinas, diferentes materias, pero siempre alineadas con las necesidades del mercado, de las empresas, de la administración pública, etc. Bueno, hoy en esta clase, en esta nueva clase en abierto, Open Class, vamos a hablar con Francisco Oteiza. Buenas tardes, Fran. Hola, gracias, Juanjo. Buenas tardes. De centros de operaciones de seguridad, centros de operación de seguridad. Un tema también interesante, es un tema que se trata en nuestro máster en ciberseguridad. El propio Fran es el impartidor de esta materia, es un complemento necesario dentro de la materia de gestión de la seguridad y que hemos incorporado pues, hace la edición pasada y se ha consolidado como una materia debido al interés que hay y sobre todo a la cantidad, al número tan importante de perfiles que se están demandando en este área en concreto de la ciberseguridad. Bueno, no me voy a entretener más, simplemente presentar a Fran. Él es el jefe de Producto Global de Seguridad Gestionada de Telefónica y, como digo, es un gran experto en la materia y vamos a dar paso a continuación a una presentación que ha preparado Fran. Después pues, le haremos algunas preguntas, algunas de ellas también que vosotros habéis planteado en vuestra hoja de inscripción, y al final daremos paso al chat, a las preguntas que podéis plantearnos pues, a través del chat, que con mucho gusto pues, responderá Fran, siempre pues, sobre esta materia, ¿no? Centro de Operaciones de Seguridad, monitorización, pero bueno, sin más, como tenemos poco tiempo, te doy paso. Vale, pues nada, muchas gracias, Juanjo. Bueno, como comentaba Juanjo, hoy vamos a ver, voy a daros una pequeña sesión introductoria sobre lo que es un centro de operaciones de seguridad. Yo lo suelo llamar que un centro de operaciones de seguridad es la trinchera, la primera línea de batalla para protegernos y para proteger a las organizaciones frente a los ciberdelincuentes. Hoy, bueno, vamos a ver una sesión, como digo, más o menos introductoria, donde vamos a ver y conocer qué es un centro de operaciones de seguridad, cómo se organiza, cómo se estructura, en qué parte de la organización de las organizaciones se encuentra, las diferencias entre lo que sería un SOC interno y un SOC comercial, y veremos cuáles son las capacidades que se despliegan dentro de un SOC y, por último, cuál es más o menos el modelo de operación. Todo de una manera bastante introductoria. Bueno, este podría ser un modelo de gobernanza de la seguridad corporativa, es uno más. Es el que yo... bueno, creo que puede ser interesante, pero es uno más de todos los que hay. Dentro de la seguridad corporativa lo podemos estructurar en 3 bloques. El primero de ellos sería el comité de gobernanza general de la empresa, que responde frente al CEO y es el que se encarga de aprobar la política de seguridad. Forma parte de lo que se puede conocer de un plan estratégico, que sería el plan más a largo plazo. Le sigue lo que sería el equipo ya específico de seguridad de la información, cuyo responsable es el CISO.
que es el encargado, es al que le encomiendan el diseño de la política de seguridad y forma parte, lo podemos enmarcar dentro de lo que sería un plan táctico ya a medio plazo. Y por último es donde se ubica el centro de operaciones de seguridad con el responsable, con el SOC Manager, que es el responsable de ejecutar esa política, de ejecutar y administrar esa política de seguridad con un plan, dentro de un plan más operacional, más a corto plazo. En este diagrama, al que no voy a entrar en detalle porque hay mucha información que luego podréis ver vosotros mismos, veremos, es una organización de cuáles son el diagrama muestra de cuáles las responsabilidades que caen sobre cada una de estas estructuras, ¿no? El comité de gobernanza, el responsable es el CEO, la clave es que ellos son los encargados de aprobar, encomendar, diseñar, asignar esta política de seguridad a lo que sería el bloque del medio, que es el equipo ya de seguridad de la información, del que su responsable es el CISO, que es el encargado de diseñarlo, de analizar cuáles son los riesgos, cuál es el ecosistema de amenazas que tiene la empresa, cuáles son los recursos que se van a necesitar para hacer ello. Ellos son los que distribuyen el presupuesto, que es un aspecto clave del plan de seguridad, entre otras funciones que aquí podemos ir viendo, y luego ya en el bloque último, quien es el encargado de ejecutar este plan de seguridad, quienes son la primera línea de defensa y los encargados de bajar más al nivel de la tecnología y del detalle el control sobre los servicios y sobre los equipamientos, es el centro de operaciones, cuyo responsable, el SOC Manager, tiene la responsabilidad de organizar su equipo, tenerlo adecuadamente dimensionado, y tiene como responsabilidad pues, bueno, estas funciones que aquí podemos ver y que cito por encima, lo que serían pues, bueno, desde lo más clásico, luego entraremos más en detalle, que es la administración de equipamientos y servicio, a los servicios de log management, de almacenamiento, de recopilación de eventos, la correlación, y poco a poco vamos avanzando a cuestiones más avanzadas, como serían threat hunting, temas de deception, la respuesta a incidentes, cosa que ahora mismo todos sabemos que es el principal caballo de batalla, el principal necesidad de cualquier centro de operaciones. Y luego todo ello pues, construyen, o también se construye lo que sería el plan de contingencia de negocio. Proseguimos. Bueno, una definición de SOC. Ya hemos visto dónde está ubicado el SOC, ¿vale? Y cuáles son más o menos sus responsabilidades. Entonces, aquí una definición canónica de lo que es un SOC, que es, bueno, un equipo de seguridad informática que monitorea la seguridad corporativa de las 24 horas al día, los 7 días a la semana, con el objetivo, estos objetivos claves de diagnosticar las vulnerabilidades, que puede estar dentro del área de lo que sería la prevención, repeler ataques informáticos, detectarlos, identificarlos, mitigarlos y resolver las posibles intrusiones, cosa que cada día vemos que es que es la clave, ¿no? Resolver la intrusión, porque de una manera u otra, si somos objetivos, es muy probable que al final suceda ese ataque, y lo importante es responder de una manera lo más rápido posible. Y una serie de cuestiones que pueden ser relevantes dentro de las grandes organizaciones, de cómo se relaciona el SOC con el departamento de TI, la gestión específica de los terminales de los empleados, las personas que participan en esa organización. Cada empresa tiene su propia respuesta, y también cómo se relaciona el centro de operaciones de seguridad con el centro de operaciones de red de las propias organizaciones. No hay una respuesta única para ello, cada organización tiene la suya, cuanto más grande más compleja es, pero bueno, la tendencia quizás es que no sean el mismo departamento, pero sí que es necesario que haya sinergias entre ellos. Bueno, una cosa que ya hemos citado al principio, que ha citado Juanjo, y que es absolutamente relevante en esta realidad que ahora mismo estamos viviendo, es que hay una necesidad abrumadora de personal experto. O sea, se necesita mucha gente en los centros de operaciones. Nosotros en Telefónica lo conocemos de primera mano. O sea, nos cuesta muchísimo encontrar, contratar y encontrar personal que esté debida y adecuadamente formado. Entonces,
pues os invito también, es una oportunidad para que utilicéis este medio, este máster, para poder formaros adecuadamente, porque os aseguro que la oportunidad de empleabilidad es brutal, es increíble, y cada vez más, o sea, cada vez se necesita más y más gente trabajando en los centros de operaciones de seguridad, y además que es un trabajo que a quien le guste la tecnología es un trabajo apasionante, porque estar en primera línea haciendo análisis de datos, buscando una aguja en un pajar, intentando descubrir por dónde se están moviendo, tratar de identificar qué es un señuelo de lo que es verdad, es un trabajo muy apasionante, también muy estresante en ocasiones, pero es realmente apasionante. Una de las dicotomías que se encuentran en las organizaciones a la hora de plantearse su propio centro de operaciones de seguridad es: me lo desarrollo de manera interna o voy a un MSSP, a un proveedor de servicios de seguridad gestionada, que él me proporcione este servicio, ¿no? Estas personas que me ayuden a protegerme. Hay unas ventajas y unas desventajas. Fundamentalmente, las ventajas de desarrollar un SOC interno es que la organización está usando su propio personal, el conocimiento se queda en casa, in-house, en la propia organización, se tiene un mejor conocimiento de cuál es el entorno por el que nos movemos, las acciones son más rápidas, las comunicaciones internas son mucho más ágiles, la comunicación con el departamento de TI, si descubrimos que un terminal tiene ha sido afectado por un virus, pues obviamente es más rápido si el departamento de TI le informamos rápidamente y el departamento de TI puede coger y aislar esa máquina o hacer lo que convenga. Y la empresa controla toda la información, lo que para algunas es interesante y para otras incluso es obligatorio. Claro, hay inconvenientes, que esto cuesta bastante dinero. El CAPEX, la inversión que hay que hacer inicial, es muy, muy, muy alta y el retorno de inversión no es directo. O sea, se tarda bastante tiempo en tener un SOC interno al 100% del rendimiento. Eso, bueno, pues es una cosa que sobre todo para el consejo delegado, el no ver ese retorno de manera inmediata, pues puede ser un gran inconveniente. Hay una gran dificultad de conseguir analistas expertos, la tecnología, la última tecnología suele ser cara y entonces a la hora de adquirirlo de manera individual, pues bueno, es un reto, ¿no? Fundamentalmente lo que os digo es una cuestión de que necesita una gran inversión en tecnología y en personal experto. Las ventajas, este es el otro modelo, un SOC comercial. La ventaja es que el presupuesto es más controlable, la inversión es menor y el retorno y la imagen frente a nuestro consejo delegado es más directo, porque en un periodo relativamente corto ya nuestra seguridad está funcionando al 100% del rendimiento, porque el SOC comercial ya tiene sus procedimientos, tiene más clientes y simplemente lo que está haciendo es trasladar algo conocido, los servicios ya están industrializados y entonces ya tú entras en ese ciclo que ha sido rodado y ha sido trabajado ya con otros clientes. Entonces, bueno, un periodo corto de implementación, el coste es menor y además estamos accediendo a inteligencia. Uno de los aspectos fundamentales ahora mismo para la detección y resolución de incidentes es la inteligencia, tener una muy buena inteligencia y una inteligencia que sea fresca. Y normalmente los SOC comerciales, con su red de SOC, porque no suelen tener los grandes proveedores de servicios de seguridad gestionada, tienen SOC a lo largo del mundo. Entonces, lo que un SOC, por ejemplo, en Asia puede descubrir en el momento en el que la empresa, en el momento en el que Asia, en el momento en el que China enciende sus ordenadores a las 8 de la mañana de un día laborable, enciende sus ordenadores y hay un ataque o algo que se está detectando ahí, solo puede detectar ese SOC de Asia, ese IOC, esa inteligencia fresca puede alimentar los SOCs a todo lo largo del mundo, y una vez que el SOC, el centro de operaciones en Europa o el centro de operaciones en Latinoamérica está despertando o va a despertar, ya está protegido, porque esa red de inteligencia ya ha transmitido toda la información necesaria para bloquear esas IPs, esos ataques, esos virus o ese problema que haya surgido. ¿Inconvenientes del SOC comercial? Pues obviamente hay una externalización del conocimiento.
hay más dificultades a la hora de personalizar el servicio, porque bueno, no tienes a ese personal dedicado que lo tienes ahí al lado tuyo. Puede haber cierta descapitalización y bueno, tiene que haber también un cambio en la mentalidad de las organizaciones para delegar toda esta información en manos de un tercero. Bueno, ¿cuáles son las demandas habituales que suelen tener los clientes, las organizaciones cuando se trasladan a un subcomercial? Bueno, no voy a entrar al detalle de cada una de ellas, pero sí que es relevante, por ejemplo, es muy relevante todos los temas de consultoría de analistas que hace Gartner, que los va poniendo, los clasifica anualmente, y os invito para que naveguéis, que busquéis el cuadrante mágico de Gartner, donde podéis encontrar su cuadrante, donde el servicio de seguridad gestionada, donde dan respuesta a cada una de estas, más o menos todas estas preguntas, cada uno de los principales proveedores de seguridad gestionada, y que podéis encontrar información por lo menos interesante. Pero bueno, normalmente las preguntas se suelen hacer a la hora de delegar algo tan importante como la seguridad en un agente externo, pues bueno, es cómo estás trabajando, qué certificaciones tienes, cómo es tu gente, cuáles son tus procesos, cuáles son tus SLAs. Bueno, hay una serie de informaciones que os pueden resultar interesantes. Vale, esta diapositiva tan densa la podréis ver luego en detalle cuando colguemos el PDF, pero lo que me gustaría que os quedarais es con la organización en bloques de cada uno de ellos, ¿no? Esto es como nosotros también entendemos que debe ser un subcomercial. La parte superior lo llamamos las capacidades. Son aquellas las capacidades para nosotros es la combinación de procesos, personas y tecnología, que juntos y combinados se ofrece una capacidad para ser consumida por tanto si es un SOC interno, por las propias organizaciones, por la propia organización interna, o por clientes. Y entonces las capacidades las distribuimos en tres bloques, lo que sería la administración, la monitorización y la respuesta. La administración sería lo más, digamos, clásico, que han estado haciendo los centros de operaciones, que es la administración delegada de equipamiento. Este firewall, el firewall, gestionarlo, introducir las políticas, pasarle revisiones de salud y demás, tanto con equipamiento, tanto con temas de monitorización de salud, que las máquinas estén arriba, que estén perfectamente, que los discos no se nos llenan, que la CPU está adecuadamente, no está a tope. Bueno, pues esta, digamos que es el trabajo más tradicional que han estado haciendo los centros de operaciones. La parte de monitorización ya es dar un saltito más, un pasito más, que es hasta donde estábamos, yo que sé, hace 2, 3, 4 años, en que entramos ya temas de correlación, de análisis, de incidentes, de empezar a mezclar cierta información y coger y combinarla y hacer lo que sería la detección de amenazas, detección de filtrados de información o detección de que hemos tenido una intrusión. Y luego la parte más nueva, moderna, donde estamos ahora y donde debemos estar ahora, es la parte de fundamentalmente de respuesta. Estamos hablando de threat hunting, de tener ese equipo de respuesta ante incidentes que rápidamente son capaces de solucionarnos los problemas, de mitigarlos, aislar lo que haya que aislar y solucionar los problemas en cuestión de, si puede ser, minutos o horas. Después tenemos el bloque de personas, ¿vale? De cómo se estructuran más o menos los diferentes grupos dentro de un SOC comercial. El Security Manager, el encargado de comunicarse con el cliente, de llevarle al día. El nivel 1, que es donde entrarían todas las peticiones, más o menos peticiones de cliente o incidentes, que se encarga de hacer, según un manual, esa respuesta. El nivel 2, donde ya están los expertos, tanto de lo que sería la administración delegada, administración experta, monitorización, que está relacionado con la detección, con la correlación con los SIEMs, y los equipos de respuesta ante incidentes, que son los mayores expertos en threat hunting y demás. Una capa de procesos transversales a todos ellos, gestión de fallos, gestión de incidentes y bueno, una serie de procesos transversales a todas las capacidades. Y por último, las plataformas, ¿vale? Empezamos por el orquestador, el SOAR, que es el que coordina, automatiza todo el funcionamiento del
del SOC y bueno, los diferentes consolas, plataformas, el data lake, el log management, el correlador y demás. Continuamos. ¿Vale? Bueno, aquí he un poco detallado lo que he comentado de las capacidades, que quizás es entender las capacidades, que es lo que está ofreciendo el SOC, agrupado por la administración, la detección y los servicios MDR o respuesta. Os lo dejo aquí, luego que en el PDF podéis ahí conocer un poquito más el detalle de lo que nosotros consideramos que tienen que ser esas capacidades que tiene que ofrecer el SOC. Y por último, bueno, os muestro lo que sería un poco cómo funcionaría un modelo de operación de un SOC comercial. ¿Vale? Aquí tenemos representado en rojo, la parte de cliente, con ocasiones, o sea, la infraestructura, la plataforma, la tecnología puede estar distribuida entre el cliente, entre el cliente on-premise, entre el cliente sub-cloud también. Tengamos en cuenta también esa parte de los entornos de cloud, y podemos tener desplegada tecnología. Quizás es que necesite ese cliente tener el data lake, el log management, los repositorios de información de eventos en sus oficinas por una cuestión simplemente de cumplimiento normativo, porque es un banco y normalmente los bancos quieren que la información se quede en su casa. Y luego en la parte del medio lo estaríamos hablando de lo que sería la red de SOCs. Normalmente los grandes MSSPs tienen una red de SOC, como os he dicho, uno principal o una red de ellos. Hay diferentes modalidades, pero entender lo que tenemos diferentes SOCs. Podemos hacer un follow the sun cuando Madrid se echa a dormir, porque no es posible, una cuestión de costes, un nivel 2, tus grandes expertos, pues tenerlos en un 7x24 toda la noche despierto es caro, y porque además tenemos el problema de que escasea el personal. Pues bueno, cuando el SOC de Madrid se pone a dormir, el SOC de Chile está despertando o está ya trabajando, y una vez que el SOC de Chile se pone a dormir, entra en funcionamiento los expertos de nivel 2 del SOC de Asia. Y es clave que todos ellos tengan una plataforma global, que no funcionen como silos, sino que la tecnología, ciertos puntos de tecnología sean comunes para todos ellos y sean soportados por la misma y por el SOAR, que actúe como orquestador, automatizador y gran director de la orquesta y del trabajo complejo que es la operación del día a día de un SOC. Muy bien, sí. Muchas gracias, De nada. Francisco. Ha sido muy interesante, desde luego. Yo creo que el mensaje aquí importante, que hay que abundar en ello, por los perfiles de los alumnos y otros interesados en cursar nuestro título, pueden tener, es que hay muchas oportunidades laborales, que va a haber cada vez más, porque son cada vez más los SOC que hay. Las empresas que no tienen SOC pues acabarán teniéndolo, no todas las empresas de cierto tamaño. Y bueno, pues uno de los temas fundamentales, Fran nos ha hablado de 3 planos: personas, procesos y tecnología. Vamos a hablar del plano de las personas, que es lo que os interesará. Es aquí, pues, qué perfiles son los que consideráis, por un lado, que van a requerirse en el futuro, y cuáles son los que estáis contratando ahora, cuáles son los que tenéis ahora, los que las empresas están demandando. Y aquí quiero comentar que nuestros egresados del máster en seguridad informática tienen un perfil o analista de ciberseguridad que encaja pues muy bien, es lo que es un perfil de un empleado, de un operador de un SOC, con algunos complementos, claro, certificaciones, que nos hables un poco cuál es el perfil, las competencias. Comentar aquí, pues, por ejemplo, el máster en seguridad informática, pues competencias de hacking ético, análisis de vulnerabilidades, analista forense, experto en seguridad en redes, expertos en seguridad en sistemas operativos, pues también de alguna forma gestión de riesgos, seguridad en el software también, en aplicaciones online, bases de datos, auditorías, auditores también. Bueno, un poco, sí. Todas estas que os he comentado, que he mencionado, son competencias que los alumnos adquieren en el máster en seguridad informática, y qué complementos ves tú y requerís, y las empresas que están poniendo en marcha sus propios SOC están requiriendo. Sí, bueno, como dices, es uno de los aspectos clave donde más necesidades hay, y dentro de los perfiles lo podemos diferenciar
entre lo que serían perfiles de SOC interno y los perfiles que serían SOC comercial. Dentro de los que serían SOC interno, aquellos SOC internos, bueno, yo parto de la idea de que las organizaciones, ya a partir de organizaciones medianas, delegan sus operaciones de seguridad en SOC comerciales. Lo considero lo lógico. Entonces, partiendo de esa idea, normalmente dentro de los SOCs internos que tienen las propias organizaciones, ellos suelen tener siempre, aunque tengan delegada la operación del día a día en los SOC comerciales, ellos se guardan también su as en la manga y buscan contratar personal muy experto, ¿no? Lo que decimos, analistas, gente con bastante visión. Obviamente hay un CISO que tiene un perfil cada vez también mitad negocio, mitad tecnológico. Eso es un aspecto clave. A medida que se va avanzando en la carrera dentro de la seguridad, no solo hay que tener ese perfil tecnológico de estar en la primera línea de fuego, sino que también hay que tener esa visión comercial para ser capaz de mantener un diálogo de negocio con el consejo delegado y con los responsables de la empresa. Más allá de ese perfil, como os digo, los SOC internos suelen tener personal muy experto, muy de confianza. Dentro de los SOC comerciales, en cada uno de los grupos que puede haber, bueno, tenemos, antes he citado brevemente lo que sería la figura del Security Manager. El Security Manager suele ser el encargado, el que tiene la comunicación más o menos directa con el cliente. Entonces, esta persona tiene una visión muy buena tecnológica, tiene que tener experiencia, tiene que tener esas habilidades de comunicación para trasladarle al cliente qué es lo que está sucediendo con su servicio. Tiene que ser un perfil un poco holístico, ¿no? Conocer diferentes facetas, tanto de tecnológica, que tiene fundamentalmente este discurso tecnológico, pero abierto a un discurso hacia cliente. Después tenemos los consultores de riesgo, que si en un momento estaban aislados de lo que era la operación de los SOC, porque hasta ahora la operación de los SOC era muy pegada al firewall, al IDS, al IPS, de toquitear el detalle e ir en un lenguaje muy de máquina, cada vez más, y nuestros SOC también, están incluyendo personal experto en riesgos, personal experto en riesgos, y que van combinando y van trasladando lo que sería el lenguaje tecnológico al lenguaje entendible por el propio negocio de la empresa. Luego tenemos, nosotros lo definimos en tres pilares: lo que es la parte de administración, lo que es la parte de monitorización y lo que es la parte de MDR, de respuesta y más avanzada. Dentro de la parte de administración se busca fundamentalmente personal que tenga, yo creo que hasta ahora, pues gente que tenga unos conocimientos profundos en redes, ¿no? Están personas con certificaciones de Cisco. Bueno, puede ser un perfil muy valorado. Y luego el detalle y el conocimiento de tocar específicamente las marcas, certificaciones de fabricante, de los miles de fabricantes que hay. En la parte de detección, ahí ya damos un pequeño salto. Bueno, si quería también citar, lo olvidaba, una de las cosas que ahora también está siendo muy relevante, que a nosotros nos lo están demandando y que lo estamos viendo, son todos los temas de cloud. Conocimientos sobre entornos virtuales en cloud, AWS, Azure y todos los temas que están surgiendo son muy importantes también. Esas certificaciones se están valorando bastante. Temas de detección, pues el análisis de datos, como ha comentado Juanjo, básicamente es la clave. Cuando ya pasas al nivel de detección, cuando ya tienes el Big Data y tienes a tu disposición toda esa cantidad de información, tienes que saber clasificarla, ordenarla, saber investigar sobre ella. Entonces el análisis de datos es absolutamente fundamental. Pasamos ya a lo que es la respuesta ante incidentes, pues obviamente otra vez el análisis de datos, ser un buen analista de datos es algo muy importante. Y luego, pues, que quieres hacer un threat hunting o quieres hacer un reversing de malware y demás, pues bueno, conocimientos de programación, también reversing de malware, obviamente hay que saber tener conocimientos muy profundos de programación. Y bueno, estos serían un poco, yo creo que son bastantes, sí, no son pocos. Sí, no, es que hay muchísimos perfiles dentro de un SOC y hay muchísimas oportunidades. Desde luego es una buena oportunidad, ¿no?, laboral para los próximos años y también para empezar una carrera, ¿no?, en el ámbito de la ciberseguridad. Seguro, estoy convencido de ello. Bien, bueno, tenemos poco tiempo, sí, porque nos quedan 15 minutos, tenemos que ir un poco más rápido. Vale.
Entonces aquí también en el plano de tecnología hay una pregunta también interesante, ¿no? Sí. Y que la voy a unir ya, que queda poco tiempo, con otra pregunta que nos ha realizado uno de los asistentes, y es que nos hablaras así brevemente, por favor, de la evolución de los SIEM tradicionales para cumplimiento normativo y patrones de detección, pues hasta las herramientas de analítica de Big Data y Threat Hunting y respuesta a antecedentes actuales. Y aquí esto lo uno con una pregunta de uno de los inscritos, uno de nuestros inscritos, que también cuál es tu visión acerca de la postulación de que los SIEM tienden a desaparecer. Si nos puedes hablar... No, es que es una pregunta... Sí, y además es muy interesante, porque, a ver, yo creo que esto forma parte también de un lenguaje de marketing. Hay una competición ahora mismo, o sea, tenemos los SIEM que nacen hace 10, 15 años, que surgen un poco desde el cumplimiento normativo a la hora de almacenar eventos, almacenar logs, luego fueron adquiriendo esas capacidades de correlación y detección. Están los fabricantes de SIEM tradicionales. Y luego sale una nueva hornada, unos proveedores de tecnología que están fundamentados en el Big Data. Y entonces ellos son más Big Data, más analítica, más no tanto que los otros son más old school, más antiguos, y quieren lanzar un mensaje de que lo anterior, el SIEM, la palabra SIEM, está muerta y que ellos son la novedad, pero es fundamentalmente, o por lo menos a mí me lo parece, es una pelea de marketing entre un tipo de empresas y otro tipo de empresas que al final están confluyendo los dos en el mismo negocio, porque tanto unos desde un sitio, los que vienen del cumplimiento normativo, los SIEM clásicos, la correlación, va hacia la analítica, tienen sus herramientas de analítica, son sus dashboards, sus cuadros de mando en los que los analistas pueden ir buceando entre los logs en crudo, hacer ciertas vinculaciones. Los otros vienen del mundo del Big Data, vienen del mundo SaaS también, porque normalmente los proveedores que vienen del SIEM clásico son appliance, que van a appliance, van a máquinas virtuales, están dando el salto a lo que serían software as a service. Estos otros ya digamos que te ofrecen todo el servicio y demás. Entonces es interesante la cuestión, pero ya os digo, yo creo que es una cuestión más de marketing. Y también nosotros en Telefónica queremos, claro, para nosotros, o sea, lo fundamental de un SOC es tener una plataforma tecnológica, llámale SIEM, llámale Data Lake, llámale Log Management, plataforma analítica, es que en el fondo da igual. O sea, nosotros sabemos que hay unas necesidades, unas capacidades tecnológicas que tenemos que cubrir. Y frente a eso, pues tú vas teniendo piezas. Hay diferentes fabricantes que te cubren este tramo de aquí, otros que te cubren esto, se van solapando, pero la idea es que quien construye su SOC tiene que ser hábil en ir construyendo con esas piezas independientemente de cómo se llamen. Para los clientes, sí que es cierto que también se está trasladando la idea a los clientes de olvídate de tener un SIEM en tu casa debajo de tu mesa, que yo lo veo totalmente razonable, porque al final es preferible, hasta ahora lo que se hacían los clientes, las organizaciones, me compro un SIEM y lo tengo ahí, lo pongo aquí, lo enchufo, pero eso hay que administrarlo, hay que meterle inteligencia, tiene que fluir la inteligencia día a día, segundo a segundo, tienes que tener tus casos de uso actualizados, las reglas de correlación, que es lo que buscas. Entonces es preferible, y nosotros así mandamos el mensaje de ir frente a administrar SIEM a un servicio de detección. Entonces lo que le contamos, lo que hablamos con el cliente es decir, a ver, tú tienes un entorno, tienes unas necesidades, tienes un ecosistema y unas amenazas y unos riesgos. Entonces, hay unos casos de uso, hay una serie de amenazas que para ti son importantes. Vamos a ver cuáles son y yo voy a coger la información que necesito para protegerte frente a esos casos de uso. Yo no te entrego un sí en una tecnología, yo te entrego una detección y una serie de alarmas, unos informes, unos cuadros de mando, pero todo lo que es la complejidad de la tecnología me la quedo yo. Y entonces, quizás para los clientes la idea del SIEM pues puede que esté ya obsoleta la tecnología y ellos tienen que pensar más en sistemas de detección. Muy bien. Algunas otras preguntas que nos han planteado pues han quedado respondidas, como la formación necesaria para trabajar en un SOC, ya hemos hablado de los perfiles, qué ventajas tienen diferentes tipos de SOC, ya lo hemos ido comentando. Aquí hay algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué empresas tienen un SOC propio? Por ejemplo, vamos a hablar de un país en concreto, vamos a hablar de España. En España, ¿qué empresas, por el tamaño de la empresa, por el tipo de negocio, es decir, los bancos, por ejemplo, ya has comentado, ellos tienen todos un SIC propio, con personal propio o personal externo, pero la infraestructura es propia en sus instalaciones, gestionado por ellos.
qué empresas suelen tener y si tienes algún dato de cuántos SOC, por ejemplo, puede haber en España, aproximadamente, estimas y tal, cuántos puede haber, pero bueno, ¿qué empresas, lo primero es, qué empresas ahora mismo tienen su propio SOC? Vamos a ver, la banca, fundamentalmente todos los grandes bancos tienen su SOC. Sí. Y lo gestionan ellos. Ellos no delegan. Sí que, por ejemplo, nosotros tenemos como clientes otro tipo de sectores, como el eléctrico, son grandes clientes de Telefónica, el sector de retail y demás. Algunos bancos sí que están con nosotros, pero los principales bancos tienen sus SOC. De hecho, en el último año, uno de los grandes bancos de España ha hecho una inversión escalofriante en comprar tecnología, contratar personas, y ahora mismo es uno de los SOC internos de claves y de importancia y más relevantes de España. ¿Cuántos SOC puede haber en España? Bueno, luego también sí, es difícil saberlo. Sí que sucede es lo que comentaba, ¿no? Muchos de nuestros clientes, los grandes clientes, nosotros les llevamos la operación del día a día, delegan en nosotros cuáles son las tareas más que se pueden automatizar, todo lo que es la gestión y administración de dispositivos, cosas que son, digamos, no sencillas, pero sí automatizables, que sí que tienes un manual y lo puedes, detectas una IP maliciosa que te está escaneando, desencadenas una acción y bloqueas esa IP. Todas esas acciones, grandes empresas, aparte de la detección, se delegan nosotros, y ellos mantienen pues un personal de confianza, un personal experto y demás que sea clave. Como SOC comerciales aquí en España, pues hay 4 o 5 empresas que se dedican a los servicios de seguridad gestionada. Nosotros como Telefónica tenemos 2 en España y nuestra red en todo el mundo es de 11. ¿En qué países? ¿Nos puedes decir en qué países en Latinoamérica? Sí, bueno, tenemos 4 en España, Alemania, Inglaterra, Alemania y Reino Unido, y 2 en Madrid. Y en Latinoamérica, en Brasil, espero no dejarme ninguno, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, México y Ecuador. Bueno, pues ahí tenéis una idea de dónde hay... Y Miami, Florida. Ah, genial, vale. Pues bueno, esto como también está muy unido al tema de empleabilidad, que por cierto aprovecho para decir que tenemos también un ciclo de clases en abierto, Open Class, relacionadas con empleabilidad en el campo de la ciberseguridad. Ya hemos hecho pues un par de sesiones con expertos y profesionales de determinadas empresas. También vino por aquí, bueno, pues, Telefónica, y vinieron otras empresas, Govertis, ha estado por aquí, iHack Labs, Incibe fue la última. Y bueno, nuestra intención es invitar a más empresas que nos cuenten qué profesionales están contratando, que vais a ver que coinciden con el perfil de egreso de nuestro máster en seguridad informática, que permanentemente se mantiene actualizado porque estamos en contacto permanente pues, con el mundo empresarial, pero es que además nuestros profesores trabajan en la empresa, la mayoría de ellos, el caso de Francisco, que es colaborador, pero bueno, también hay un colaborador puntual que solo imparte esta materia de SOC, pero hay otros profesores que están con nosotros, imparten asignaturas completas que están totalmente alineadas, esa materia está totalmente alineada con lo que el mercado está demandando, porque la vamos ajustando permanentemente. Podéis plantear ya vuestras preguntas en el chat. Tenemos alguna otra pregunta que habéis hecho a través de la hoja de inscripción, pero tenéis el chat abierto, cuando queráis podéis ir preguntando. Iremos dando respuesta a todas ellas. Bueno, de momento no hay ninguna. Una pregunta es ¿cómo se hace un business case para un SOC? ¿No? Es decir, necesito un SOC propio, necesito un SOC gestionado. Como alguien que en una empresa se plantea, yo necesito este servicio, ¿cómo empiezo? ¿Cuál es el primer, cómo empiezo a planteármelo? ¿Cómo tomo la decisión de qué es lo más adecuado para mi organización en concreto? Vale. Bueno, yo creo que al principio se empieza por algo que creo que vosotros conocéis bien, que es un análisis de riesgos. Está claro, hay que sacar la fórmula esa de probabilidad de ataque multiplicado por daño que me pueden generar, hacer ese análisis de riesgos, entender
a qué se dedica la organización, cuáles son sus riesgos, cuáles son las amenazas que le pueden tocar, pues le pueden ser, cuánto cuesta un ataque, cuánto le costaría un ataque, y entonces ya conseguimos ese presupuesto. Habrá empresas que necesiten una seguridad extra por lo que sea, por su tamaño, por su reputación, y en el momento en el que ya sabemos el análisis de riesgo, pues entonces se trataría de identificar qué servicios necesitamos para protegernos. Puede ser que nos importe la reputación y entonces tendremos que ir a servicios como ciberdetección, de ver si están hablando sobre nosotros en la red, en donde sea. Puede que nosotros nos dediquemos al retail y que no se caiga la web sea lo principal. Entonces ya ahí vamos discriminando, sabemos cuáles son los servicios que tenemos que ir contratando. Y se trata de luego ya, pues bueno, ver el mercado, ver qué nos están ofreciendo y compararlo con lo que nosotros podemos contratar. Tendremos personal interno, el personal que está gestionando nuestro perímetro de seguridad, habrá que evaluar esos costes de lo que nos cuestan esas personas, y luego también el coste de oportunidad, ¿no? Que yo creo que es lo más relevante. Es fundamental que las empresas se dediquen a lo que son buenos en hacer, a su core de negocio, y todo lo que no es core de negocio, pues igual lo podemos seguir haciendo y podemos tener personal, pero mejor es dedicarse a lo suyo y coger, y todo aquello que se pueda automatizar, que lo podamos delegar, que no significa un quebranto en el negocio, trasladarlo. Pero bueno, básicamente es el proceso normal que yo creo que se sigue a la hora de hacer un análisis de riesgos. Bueno, más preguntas de los inscritos. Sí. Bueno, yo creo que las hemos ido respondiendo. Estas últimas preguntas que hemos planteado son las que habéis hecho vosotros. Y ahora tenemos aquí en el chat un par de preguntas que son interesantes. JA dice, ¿cómo veis el uso de inteligencia artificial en el SOC? ¿Lo estáis utilizando? ¿Inteligencia artificial? ¿Machine learning? Vale. ¿También se referirá? Sí. ¿Qué estáis haciendo? Nosotros estamos avanzando, digamos que tenemos la correlación y estamos incluyendo nuevos servicios de UEBA, User Entity Behavior Analytics, o sea, a analizar el comportamiento de los usuarios. Eso no es puramente inteligencia artificial, pero digamos, eso utiliza algoritmos de machine learning para ir evolucionando los comportamientos. Servicios puros de inteligencia artificial no estamos usando, básicamente porque quizás la inteligencia artificial, la percepción que yo tengo, todavía está en un estadio anterior a todo esto, y no conozco así de primera mano un servicio comercial específico que esté utilizando la inteligencia artificial para hacer detecciones. Sí, el UEBA, que es ahora, digamos, lo que es lo último que hemos integrado en nuestros servicios, el comportamiento, el análisis de patrones de comportamiento en red, también es algo que estamos haciendo, porque claro, nosotros al poseer la red tenemos mucha información de todo lo que está pasando, entonces sí que estamos ya haciendo innovación y haciendo prototipos de cómo con Machine Learning podemos interpretar y descubrir patrones patrones de comportamiento que vemos en la red de Telefónica. Perfecto. Nos quedan 2 minutos nada más, así que tenemos tiempo para un par de preguntas únicamente. Aquí había alguna arriba que no se me pase, que nos preguntaba ¿qué SIEM utilizan en el SOC de Telefónica? No sé si puedes dar el nombre de producto. Nosotros somos expertos en todas las tecnologías principales de SIEM. Luego tenemos SIEM internos, pero creo que bueno, eso no es hasta el punto que consideramos relevante. En el máster, concretamente la asignatura de seguridad en redes, pues es uno de los temas, y de hecho hay una práctica, una actividad con un SIEM, concretamente el de IBM QRadar, que es bastante interesante y que bueno, sé que es uno de los que nosotros utilizan. Somos expertos también en esa tecnología. Sí. Aquí pregunta, pero no sé esto no sé si vas a poder responder tú, que es uno de los centros de prácticas, efectivamente, para realizar, que si conoces los puestos en concreto para realizarlas y tal, o si en el SOC hay, esto no sé, porque no está en la operación, es Francisco Teiza es el responsable del producto como tal, pero no está en el SOC. No sé si es algo que nos puedes ahora mismo... A ver, nosotros sí en ElevenPath sí que se hacen prácticas de máster. No conozco la mecánica específica de cómo se realiza, pero puedo investigarlo, pero sí que... Hay oferta, igual que tenemos 400, casi 400 empresas para realizar las prácticas, Telefónica y ElevenPath es una de ellas, y en cada momento pues ofertan una serie de
de puestos, ¿no? Bueno, puestos o en este caso puestos de prácticas o posibilidad de hacer las prácticas curriculares, pero no se puede asegurar que haya en cada edición, pues, digamos, esta oferta para realizar las prácticas. Pero bueno, sí, algunos de nuestros alumnos han hecho prácticas en SUSOC. En el futuro, ¿sería posible cambiar la tecnología SIEM por otra, como redes neuronales? Sí. Bueno, esta es ya la última pregunta porque ya nos hemos pasado del tiempo. Vale, sí que es posible. A ver, la pregunta habla de decir si es posible sustituir SIEM por inteligencia artificial o redes neuronales. Los sistemas de detección, digamos que son acumulativos. Uno no excluye el otro. Digamos que la capa más básica de la tecnología sería el data lake, es la base de datos donde metemos todos los eventos relevantes en crudo o incluso ya también enriquecidos con metadatos. Una capa superior que podríamos llamar la correlación más o menos clásica, que nos podría dar un SIEM, en la que le metemos las reglas de correlación, buscamos e identificamos patrones de comportamiento dentro de esos eventos. Sobre eso es posible poner un WEBA. Sobre eso podemos poner todos los temas, bueno, sobre eso no, los EDR, los clientes avanzados que han superado los antivirus, los EDR que ponemos en los terminales. Sobre eso podemos meter todos los sistemas de análisis de comportamientos de red. O sea, no es algo que sustituya una cosa u otra, sino que se convierte en acumulativo y tú vas utilizando diferentes estrategias de detección. La base de todo es la información. El data lake, eso sí que es fundamental. Muchas gracias. Aquí se ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Fran. Gracias. Espero que haya sido de vuestro interés. Como decíamos, es una de las materias que tratamos debido al gran interés y a las oportunidades laborales cada vez más en este sector en concreto, en este ámbito. Agradeceros vuestro interés. Comentaros que en breve pues, organizaremos dentro de este ciclo de clases en abierto, Open Class, pues, otra nueva sesión, siempre de temas pues, de gran interés, con expertos como es el caso de Fran, en diferentes materias, todas relacionadas con la ciberseguridad. Os animo también a que echéis un vistazo a las sesiones que ya tenemos grabadas, que creo que son pues, como 13 o 14, sobre diferentes temáticas. Y estéis atentos pues, a las siguientes. Pues, nuestra intención es hacer al menos una mensual o a veces cada 2 meses, pero bueno, esto ya os llegará, si os inscribís, os llegará la información para que estéis atentos. Nada más por mi parte. Agradecer de nuevo pues, Fran, tu tiempo y que hayas sido tan ameno y tan divulgativo. Sin entrar en muchos detalles técnicos, simplemente, pues, en fin, para algunos de nuestros asistentes hoy, sí, que no sabían ni lo que era un SOC, quizá, no habían oído hablar de lo que era un SOC, no sabían que había tantas oportunidades laborales, no sabían lo que era un SIEM, y yo creo que han aprendido pues, las nociones básicas y a partir de aquí, pues cada uno que ya explore. Y nada más. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente Open Class. Gracias.